Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Taller El Ratón. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar. En este video vamos a hablar sobre algo crucial para cualquier ciclista. Y cuando digo para cualquier ciclista, será para cualquier ciclista. En esta ocasión hablaremos sobre los tres errores más comunes que cometemos al parchar lo que es una cámara de bicicleta. Así que bueno, vamos con la intro y comenzamos con el video. Bienvenidos a El Taller de El Ratón. Iniciamos con el primer error de nuestra lista y es pegar el parche sin limpiar primero lo que es la zona. Ok, bueno, esta es nuestra zona. De ejemplo, por ejemplo, tenemos la picada, la ponchadura en la cámara. Para esto, muchas veces cometemos el error de que simplemente colocamos lo que es el pegamento y al instante colocamos el parche, cosa que esto puede fallar. Esto nos puede afectar, ya que el parche no se puede adherir o aplicar correctamente y puede quedar alguna fisura, alguna burbuja, y eso nos afecta, ya que el parche no estaría trabajando como debe ser. Para eso hay que asegurarnos de que la zona donde se pegará el parche esté perfectamente limpia, libre de polvo, grasa o alguna suciedad en general. Para esto nos ayudaremos pues de una lija. Tendríamos que hacer esta forma, lijar un poco la zona, ¿ya? Lijamos lo que es la zona donde se pega el parche, y así es como nos aseguramos que nuestra cámara esté limpia, para que así el parche quede perfectamente pegado. Para nuestro número 2 es usar demasiado pegamento. En este caso, aquí en México o en la zona donde yo vivo, esto lo conocemos como cemento o pegamento para parche. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cómo es que le llamas a este pegamento. Así es que bueno, por favor escríbemelo y lo estaré leyendo. Bueno, como les decía, usar demasiado pegamento. Este exceso de pegamento puede causar problemas, ya que el parche tardaría muchísimo en secar o bueno, en pegarse, y pues prácticamente no podríamos tener una fijación rápida en nuestra reparación, y bueno, causaría daños. Podríamos hasta estropear lo que es el parche en sí. Miren, les voy a dar un pequeño ejemplo. Miren, esto obviamente hay que esparcirlo un poco, pero miren, aquí hay demasiado pegamento. Al querer nosotros lo que es colocar o pegar el parche, vean, bueno, el parche pues en sí no pegará, costaría muchísimo, tendríamos que fijarlo, dejarlo mucho tiempo. Así que bueno, este es nuestro segundo error a la hora de querer usar demasiado pegamento, así es que hay que evitarlo. Antes de continuar con el video, si aún no eres parte de nuestra comunidad,
te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás consejos útiles, trucos y contenido relacionado con el ciclismo. Solo tienes que darle clic al botón de suscripción que está por aquí abajo y así estarás al tanto de todo. Y finalmente, el número 3 de nuestros errores es pegar el parche sin bajarle el aire a la cámara. Vean, tenemos nuestra cámara inflada y ya tenemos preparado para poder pegar lo que es el parche, pero a la hora de miren, nosotros ya pegamos el parche lo que es en la cámara, pero no le bajamos el aire. Bueno, esto puede causar que el parche no se adhiera adecuadamente, se formen burbujas, lo que es por debajo, se formen burbujas de aire por debajo, y eso causaría problemas futuros, ya que el parche se podría botar con la presión del aire. Ahora miren, quiero que vean qué es lo que pasa o cómo se ve cuando el parche, cuando se le baja el aire a la cámara. Vamos a bajarle el aire. Ok, miren. Sí, no le hemos quitado el papelito para que lo vean. Bien. A la hora de pegar lo que es el parche, cuando la cámara aún está inflada y cuando le bajamos el aire, el parche se nota como bolsudo, o sea, como que no estiró, y como la cámara estaba estirada a la hora de que estaba inflada, estaba estirada, y colocamos el parche, y a la hora de lo que es bajar el aire, la cámara se contrae y el parche pues también. Por eso es como que se queda como tipo bolsita, se ve. Y esto afecta, ya que al estar picada la cámara por dentro se crea como una burbuja de aire, y bueno, esto con el paso del tiempo pues puede afectar, ya que o no con el paso del tiempo, pero sí puede afectar, ya que podría botar lo que es el parche y tendríamos que hacerlo de nuevo. Ahora bien, si quieren aprender cómo se coloca, cómo se parcha correctamente, pues no sé, chequenlo en el canal, y si no, se los estaré dejando en la descripción o al final del video para que puedan realizar la reparación correctamente. Así que ahí lo tienen. Estos fueron los tres errores más comunes que se cometen al parchar una cámara de bicicleta. Espero que este video te ayude a evitar estos errores en futuras reparaciones. Si tienes alguna pregunta o quieres compartirnos algunos de tus propios consejos, déjanos un comentario aquí abajo. Y como siempre, gracias por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en un próximo video. Adiós.